decisivo. Tenemos que recuperar todo el vocabulario. Hasta la palabra revolución tenemos que recuperarla, porque nos suena un poco, pero revolución es otra cosa. No lo que esa gente ha hecho, que es todo lo contrario. Pero sí, Reinier, tengo esperanza. Siento que algo se acerca. Siento que es grande. Siento que aquello, además, ese sistema no aguanta más. Por más que traten de apuntalarlo, lamentablemente hasta a veces el propio Estados Unidos, lo cual nos deja un poco perplejos. Pero por más que traten de apuntalarlo, aquello se va a derrumbar como uno de esos edificios de La Habana Vieja que se están cayendo. El socialismo y el comunismo como ideología, como sistema económico, político y social es una aberración total, donde ninguna sociedad que lo ha intentado implementar ha llegado a buen puerto, y lo único que ha hecho pues es la realidad que hoy viven los cubanos, que es represión, que es miseria, que es exilio y la involución o la degradación más grande de la sociedad misma que lo está aplicando. Con estos diálogos lo único que se está es legitimando a la dictadura, más nada. En primer lugar, y es parte también del análisis que ellos hacen aquí, en Cuba no hay un Estado de Derecho. Entonces, ¿de qué ley estamos hablando? ¿Desde qué punto de vista el gobierno de los Estados Unidos puede ver que en Cuba puede haber una garantía de cumplimiento de alguna ley? En un país que lo que hay es sencillamente una dictadura, y quienes están al frente son no más que un grupúsculo de criminales y de delincuentes. Ecuaciones matemáticas para tratar un poco de calcular los tiempos de los sistemas políticos, y vimos, por ejemplo, que en el caso de la Unión Soviética no sobrepasó los 70 años. Esta gente se está acercando, pero no puede llegar a los 70 porque no se pueden comparar con la Unión Soviética. Yo te voy a ser franco y voy a tirar algo aquí, vaya, que si me equivoco, pues ya me tirarán tomates, pero yo, por poner una fecha, vaya, mirando al 12 de mayo me parece mucho ya, para hablarte claro. Oh, pero... Sí. Espérate, pero... Sí. Espérate, porque este vaticinio sigue. Sí. Eso está fuerte. Está fuerte. ¿Usted se atreve a asegurar públicamente que el castrismo no llega al 12 de mayo? Yo me atrevo. Y fíjate, pero usted tiene alguna información que nosotros no tenemos. Sí la tengo también. Fíjate, la tengo también. No puedo dar más detalles. Sí la tengo, pero no puedo dar más detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, amigos de Cubanos en Washington, D.C. Desde este podcast, uno de los podcasts más anticomunistas que tienen las redes sociales, le damos la bienvenida a este episodio 53. Si es la primera vez que estás viendo alguno de nuestros videos, por favor te invito a que te suscribas, a que le dejes la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal, y que nos dejes tu like y tus comentarios. Yo, a Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues muy bien, Reinier, nuevamente acá, contemplando el panorama que cada día es más interesante. Sí, cada día más interesante, y yo cada vez que nos internamos en un nuevo mes del año 2024 tengo más esperanza. No sé por qué, que algo se acerca grande y bueno. ¿Cree usted que este 2024 es el año decisivo para la libertad de Cuba y el enjuiciamiento del narcopartido comunista? Sí, lo de decisivo, fíjate, no me gusta mucho porque esos eran los nombres que le ponían al principio cuando esto cosa empezó. Decían el año de la batalla decisiva y todo eso. ¿Oh, sí? Sí. No, pues mira, pues entonces lo tienes en Bueno, el pero subconsciente. no dejemos término que no- como que lo usan. No dejemos usar, que nos roben las No, está palabras, bien. ¿no? ¿Por qué? Decisivo. Tenemos que recuperar todo el vocabulario. Hasta la Claro. palabra revolución tenemos que recuperarla, porque nos suena un poco, pero revolución es otra cosa. No lo que esa gente ha hecho, que es todo lo contrario. Pero sí, Reinier, tengo esperanza. Siento que algo se acerca. Siento que es grande. Siento que aquello, además, ese sistema no aguanta más. Por más que traten de apuntalarlo,
lamentablemente hasta a veces el propio Estados Unidos, lo cual nos deja un poco perplejos. Pero por más que traten de apuntalarlo, aquello se va a derrumbar como uno de esos edificios de La Habana Vieja que se están cayendo. Ojalá sea así, ¿no? Ojalá sea así. Lastimosamente esas ruinas han perdurado por más de medio siglo ya. Y la verdad es que si muchas veces se piensa que está a punto de desmantelarse o de derrumbarse lo que alguna vez fue el bastión, ¿no?, del comunismo en América, que lo sigue siendo de cierto modo. Ellos siguen esparciendo su revolución y sus ideas o metodologías maquiavélicas que son el comunismo y el socialismo. La realidad es que hoy en día, más que un bastión, es la muestra gráfica irrefutable de que es un sinsentido, de que no funciona, de que va en contra de la naturaleza humana, del individuo en sí mismo, de la familia, de la religión. El socialismo y el comunismo como ideología, como sistema económico, político y social es una aberración total, donde ninguna sociedad que lo ha intentado implementar ha llegado a buen puerto, y lo único que ha hecho pues es la realidad que hoy viven los cubanos, que es represión, que es miseria, que es exilio y la involución o la degradación más grande de la sociedad misma que lo está aplicando. Es que te digo algo, Renier, hay hasta ecuaciones matemáticas para tratar un poco de calcular los tiempos de los sistemas políticos y vimos, por ejemplo, que en el caso de la Unión Soviética no sobrepasó los 70 años. Esta gente se está acercando, pero no puede llegar a los 70 porque no se pueden comparar con la Unión Soviética. Yo te voy a ser franco y voy a tirar algo aquí, vaya, que si me equivoco, pues ya me tirarán tomates, pero yo, por poner una fecha, vaya, mirando al 12 de mayo me parece mucho ya, para hablarte claro. Oh, pero... Sí. Espérate, pero... Sí. Espérate, porque este vaticinio sí, eso está fuerte. Está fuerte. ¿Usted se atreve a asegurar públicamente que el castrismo no llega al 12 de mayo? Yo me atrevo. Y pero fíjate, pero usted tiene alguna información que nosotros no tenemos. Sí la tengo también, fíjate, la tengo también. No puedo dar más detalles. Sí la tengo, pero no puedo dar más detalles. Para no decir que estoy ahora yo mirando una bola de cristal. Sí tengo elementos que no puedo dar aquí. Pero debo decir que en lo que más confiamos incluso no es ni en nuestras capacidades, sino en el propio deterioro del sistema. Está tan deteriorado que desde adentro del mismo va a desplomarse por completo, antes del 12 de mayo. Pues, antes. Antes del 12 de mayo. Ni siquiera es el 12 de mayo. No, te voy a decir algo. Es que decir antes es hablar de algo que ya empezó. Hay un proceso, lo que te voy a decir es que el derrumbe total, pongo la fecha tope 12 de mayo, pero el proceso ya está, lo estamos viendo con nuestros ojos. ¿Y cómo sería? Estamos viéndolo. ¿Y cómo sería, digamos, el inicio del fin, por llamarlo de alguna manera? No, lo estás viendo. Por eso, sí, pero ¿en qué momento entonces se definiría? Mira, eso como usted está diciendo que el 12 de mayo, o sea, ya no estaría el Partido Comunista en las instancias de poder en la isla. O sea, no tendría control sobre... Después del 12 de mayo, el Partido Comunista se la va a ver negra para permanecer legalmente en la isla. Te soy franco de eso. Pero sí es un proceso doloroso, que ha sido demasiado doloroso y demasiado largo, que nosotros lo hemos sufrido, lo hemos vivido, pero que en realidad empezó hace bastante tiempo ya. Pero bastante tiempo es el 11 de julio. No, más atrás. A ver qué es lo que va a pasar el 12 de mayo. El clan castrista va a recoger sus tilichis, como decimos en buen cubano, se van a ir de la isla se va a quedar al boquete. ¿Cómo va a ser la transición? Bueno. Etcétera, ¿no? Porque si tienen una visión de que el 12 de mayo va a ocurrir algo que hemos estado esperando durante tantos años, fíjate, ¿no? ahí esta pregunta que tú haces ya sí depende de nosotros. Por eso digo que hay que ponerse las pilas. Porque el problema es que el 11J nos cogió desapercibido. No estábamos preparados. Y lamentablemente lo dejamos perder. Digo esto porque ahora sí hay que ponerse las pilas. Porque de repente, cuando aquello se desmantele el 12 de mayo, ¿quién lo va a tomar? Y esa es la gran pregunta. El 12 de mayo, anota esa fecha. Y eso... No hay ni que anotarla. Voy a apuntarlo y todo. No hay ni que anotarla. Apúntalo. 12 de mayo. Sí. O sea, se cae el comunismo. Ahora, fíjate. Yo hablaba de la Unión Soviética hace un momentico y decía, esa gente no pueden compararse con la Unión Soviética. Pero vimos lo que sucedió en la Unión Soviética. ¿Qué pasó en la Unión Soviética? Sí, se cayó el socialismo, pero de repente, ¿en qué cayó el país?
lamentablemente... En lo que verdaderamente, ocurriese un símil en Cuba, sería lo que muchas veces se ha hablado del cambio fraude. Exacto. Esa mutación, esa transición que supuestamente venía dada por un partido totalmente opuesto al Partido Comunista en la Unión Soviética, pero que al final terminó decantando en lo mismo, Sí. simplemente con una apertura económica, pero con personas que venían de la misma inteligencia de la KGB, que es el caso de Putin. Por eso ahí es donde está el desafío, Reinier. La caída está garantizada. Ahora, ¿cómo vamos a lograr controlar la nación y a dónde vamos a dirigirla? Es ahí la pregunta. Sí, pero aquí La pregunta. Aquí nacen muchísimas preguntas, ¿no? Lo primero es, entonces, el 12 de mayo, ¿sacar el comunismo o el comunismo va a ser una mutación? ¿O va a implementar lo que quizás ellos han estado gestando oculto y también a voces? Porque esto del cambio fraude No, se ha manejado ¿quién por lo va a mucho tumbar? tiempo. ¿Lo va a tumbar el pueblo o lo van a tumbar ellos mismos de su propia...? Es que ese es el tema. Si es algo que estaba por ellos mismos, no están tumbando nada. Simplemente están poniendo en marcha, digamos, un plan de mutación o de metamorfosis para ese sistema putrefacto que ellos hoy tienen el control, y lo que van a llevarlo es para intentar buscar una salida. Porque saben que no tienen, ¿no? Sí. O sea, es lo que con esa mutación estarían buscando un desenlace donde se pudiesen quedar, si no en todas las instancias de poder, sí en la mayoría, a la parte económica, que al final del día es donde más control se tiene en una nación, en una sociedad. Por eso mismo, Reinier, y sin dar todos los elementos que pudiera, porque hay cosas que no se pueden decir, pero sin dar todos los elementos, lo que estoy diciendo... Pero ¿por qué hay cosas que no se pueden decir? No entendí esa parte. Sí, estamos aquí muy a la expectativa. ¿Tienes información más allá de...? Bueno, es obvio que algo sabe que nosotros no sabemos. Sí. ¿Qué sucede? Estoy lanzando esto para que estemos preparados, porque el problema es que quienes sí se están preparando, y tú tienes razón en eso, Reinier, porque saben que es inevitable la caída, son ellos. O sea, se está preparando el que tiene sus cuentas bancarias en Suiza o aquí o allá, está preparando la mudada de las maletas. Y el que no, está preparándose a ver cómo sale ileso de la situación, o se viste de capitalista, o dice, yo siempre pensé así, pero después del 12 de mayo nadie va a querer identificarse con este sistema que está dando los últimos suspiros. Ahora, quienes tenemos que prepararnos y ponernos para la cosa somos nosotros. Porque esa gente está más clara que nosotros que no pasan. Estoy tirando el 12 de mayo por mucho. Pero pero posiblemente ellos estén tirando 1 de mayo. Vaya. Sí, pero sigo ahí en una laguna, en un desconcierto de entender un poco por dónde van. O sea, a qué usted se agarra. Es evidente que tiene una información que yo desconozco, pero la realidad es que, o sea, usted se está basando en los hechos que acaban de ocurrir recientemente, como fue la destitución del ministro de Economía Alejandro Gil. Son detalles. Y otros ministros y viceministros que han sido destituidos en la isla en una supuesta operación Escorpión, que se llama, donde se hizo, digamos, un reacomodo de los altos funcionarios castristas, porque se sabe que esta gente, hay algunos que los pueden defenestrar, como han hecho muchísimas veces en la isla, que lo desechan y los tiran al olvido y que se busquen la vida como puedan, pero hay otros que muchas veces esta gente, como decimos un buen cubano, se cae para arriba, ¿no? Donde los cambian de una posición de poder para otra y no pasa nada, simplemente es como un juego donde aparentan a la sociedad cubana, les hacen pensar, ¿no?, que están destituyendo a funcionarios por su ineficiencia y que ellos son los responsables de la situación que se vive en el país, pero al final lo que terminan es moviéndolo de un puesto a otro para simplemente figurar esto, ¿no? Pero no es que se estén tomando medidas serias ni que se esté implementando ningún cambio real en la isla. Sí. Yo me estoy pasando, entre otras cosas, Reinier, en que el sistema cubano es un sistema putrefacto ya, que hiede, es un sistema que estamos hablando de un muerto vivo, más muerto que vivo, que en realidad comenzó a caer desde la caída literal de Fidel Castro en Santa Clara, cuando se cayó aquel día y demostró la debilidad y empezó él a caer, hasta que finalmente en el año 2008 escribió una carta oficial dándole el poder a su hermano Raúl. Ahí empezó el proceso, porque el diablo, el artífice de todo este modelo fue él. Y Fidel Castro, ya sabemos, se murió en noviembre del 2016 como para dar otro paso más grande. Y hay mucha gente que suponía que con Fidel Castro muerto iba a desaparecer el sistema. No exactamente, pero
sí comenzó a desaparecer el sistema desde que se cayó en Santa Clara en el 2006. Yo soy de esa opinión. Fíjate, eso es todo, por supuesto, un análisis, una teoría. Pero Ahora, de ahí a ser de ahí para acá, ¿qué tan tenemos? precisos y decir Sí. que va a ser exactamente... No, de ahí para acá que tenemos un globo desinflándose. Pero que... Coño, pero ha tenido... Ese globo se le echó aire entonces. Sí. Porque... Sí, no, y lo otro es que está siendo demasiado preciso, o sea... ¿Por qué estoy siendo casi parece preciso? una profecía, ¿Por qué ¿no? estoy siendo preciso? Mira, basándome... Es una profecía. Bueno, puede ser también, pero... no- Dependiendo del desenlace que tenga porque es algo de se- profecía porque soy un hombre de fe, pero no me estoy basando en este caso tanto, vamos en a la decir, fe como en los hechos. como en los hechos. O sea, hay tantos hechos que matemáticamente hablando, para ser científicamente preciso, en vez de ejercer un poco la fe, los elementos dan como para que no pasen del 12 de mayo y posiblemente ellos, que sí conocen los hechos mejor que yo, le están dando 1 de mayo. O sea, 1 de mayo ellos tienen su cronograma ya y cada cual, aunque no quizás no lo hable, ya sabe qué tiene que hacer antes del 1 de mayo. Hacer sus maletas, irse para Suiza, declararse antisistema, personas como Gil que van a explotar, el propio Díaz-Canel ya está en remojo y ya hasta se filtró algo de que el más vigilado en este momento es Díaz-Canel. En fin, te repito, ya es hora de tirar una fecha y yo lanzo la fecha 12 de mayo. Bueno, pues anotemos la Porque- fecha. No, ya está anotada. Ya, ya. anótenla, anótenla. Y ya veremos. Quienes nos ven, anoten la fecha y ya les digo, estoy tirando lo más largo para allá. Estoy tirando lo más largo, pero más que tirar por una cuestión ahora de tratar no es adivinación, porque estoy basándome en elementos científicos, pero es para que nos preparemos, caballeros. Porque el 11J nos tomó de sorpresa, no estábamos preparados. Preparémonos que estamos en febrero. Tenemos por el medio marzo y abril, 2 meses en los que ellos, que están más claros que nosotros de que no pasan de mayo, están Y cuando usted se refiere a ellos, está refiriéndose a los altos mandos A los altos del mandos. Narco Partido Comunista. a los altos mandos del Narco Partido Comunista. Bueno, yo sinceramente, bueno, tenía muchísimas cosas que No, quería hablar dilas. con ustedes en el podcast. Dilas. Que igual vamos a tratar de hilar a medida que esto se va desarrollando, Sí. pero esta información me acaba de dejar en shock. Bueno, pero vamos por a decirlo de dejarla ahí, alguna vamos a manera. dejarla ahí. No, no la dejes ahí. No, la vamos a dejar ahí hasta el 12 de mayo. No, Porque bueno. vamos a ver si se cumple o no lo que Lo él que es está probable que el diciendo, ¿no? podcast del 12 de mayo lo estés haciendo en La Habana. Ah, Hablate bueno, claro. pues ojalá sea, Pero ojalá hablate sea claro. así, al punto de que vamos a estar yendo a La Habana y todo ya. No, pero bueno. está duro eso. O sea, Sí. vamos a tratar de desarrollar un poquito. O sea, pero hay alguna información que se pueda decir públicamente en la que se estén basando para desarrollar esto, porque yo creo que, o sea, para uno afirmar además con el Categóricamente, sentimiento, categóricamente. con la seriedad que usted está diciendo, que no le da más Sí. del 12 de mayo es para ya ponerle una fecha límite Sí, a este y- supuesto efecto dominó y que yo te soy viene franco, desde el 2006 con Renier, la caída de... Fíjate, yo no pensaba lanzarle decir esto, pero es que ya lo tengo por dentro. Lo ya. tiene atragantado, Lo tengo no atragantado. se lo puedo aguantar. Perdóname porque ni antes de empezar el podcast les Sí, dije, sí, "Oye, no voy a se hacer habló. esto". No. Por eso nos está asombrando. Exacto. Por eso, vaya, a manera personal a mí me asombra Sí, un poco sí. de que usted, teniendo una bomba así, una bomba literalmente hablando, que aquí todo se saca de contexto, no sé, teniendo una información, de tanto peso como lo que usted está planteando aquí ahora mismo Sí. en el podcast, me asombra que Mira, por lo menos no lo hayamos hablado diciendo, bueno, claro, está esto, que nadie lo sepa, que no se esté hablando en ningún sitio. Te soy franco, muchos amigos piensan igual que yo. Lo que pasa que no todo el mundo se lanza a tirar una fecha categórica. En estos días, mi amigo Dagoberto me dejó pensando cuando me pasó el enlace de alguien que dentro de la isla, pues hacía un análisis de lo que está viendo en los noticieros nacionales de televisión. Se sienta y ve y hace la lectura que hay que hacer, que es la contraria de lo que te dicen. O sea, Claro. todo está muy bien, todo está magnífico, y esta persona hace el análisis que hay que hacer. Y esta persona lanzó la pregunta. Dice, ¿vamos a estar preparados para la caída que es inevitable? Te soy franco, me hizo reflexionar, pero no es que fue algo nuevo para mí. Ya desde hace un tiempo, alguna gente, incluso hombres de fe, me han dicho, ¿por qué el pueblo cubano sigue viviendo la maldición de alguien que está muerto ya? Y yo digo, ¿cómo? ¿De qué me estás diciendo? Dice, sí, Fidel Castro. Fidel Castro en realidad fue el que trajo esta maldición al pueblo de Cuba y está muerto desde el 2016.
Y desde el 2006, cuando se cayó, que se demostró toda su vulnerabilidad y toda su debilidad, y que la gente que lo había nombrado su Dios en Cuba, esta casa es de Fidel, de repente vieron a su Dios cayéndose en una caída estrepitosa. Desde entonces, vamos a decir, si el pueblo cubano hubiera tenido, no le hubieran matado tantas cosas, que nos mataron muchas cosas, el pueblo cubano se hubiera liberado hace rato ya. ¿Cuál es la realidad del pueblo cubano en este momento? Seguimos, lamentablemente, desgobernados, porque estamos desgobernados, por la maldición de alguien que está muerto, de alguien que está hecho una piedra. Y yo soy guajiro, aquí se me va a salir lo de guajiro. Yo recuerdo en Cuba cuando teníamos las gallinas, ya ni gallinas quedan creo, pero me llamaba la atención un pequeño experimento. No sé si, Renier, tú que eres un más urbano lo viviste, pero tú metías una gallina en el gallinero y le abrías la puerta y la gallina no salía del gallinero después que pasaba ahí 2 o 3 días. Había que asustar a la gallina para que saliera, dale, la gallina, porque estaba atontada, se había acostumbrado al gallinero. La realidad del pueblo de Cuba, ¿sabes cuál es, Renier? Esa. Pero no de este año ni del año pasado. Desde que Fidel dio el tanganazo aquel en Santa Clara en el 2006, era para que el pueblo cubano se hubiera liberado. Fidel Castro sobrevivió al 2006, publicó la carta oficial donde le daba el mando, porque él era el dueño del poder, a su hermano Raúl, en el 2008, publicado en el periódico Granma, y se muere Fidel en el noviembre del 2016, y todavía el pueblo cubano con el gallinero abierto. El gallinero está abierto, caballero. El pueblo cubano adentro del gallinero. Caballero, Fidel se murió. Ustedes no se han enterado. Es hora de salir. Bueno, yo ahí tengo par de... Ahora, cada año me gustaría dar opiniones cada sobre año eso. que pasa, Reniel, cada mes que pasa, el depauperamiento del sistema es más grande. Y además, el olor, la peste del muerto, pues se siente más. Y ya el año pasado no, el 11J del 2021 fue clave, porque el pueblo cubano tuvo un despertar, como que se dieron cuenta, caballero, el gallinero está abierto y no nos habíamos dado cuenta. Sí, pero es que ahí yo tengo mi, o sea, mi punto de vista encontrado con lo que usted ha dicho. Sí. Si bien Fidel fue el peor de los cubanos, ¿no? Sí. Y el autor... El artífice. Intelectual de cierto modo, es que a mí me cuesta muchísimo incluso llamarle el autor intelectual del proceso que se vivió en Cuba, porque está demostrado científicamente a través de historiadores, de varias personas que han hecho la labor científica de investigar el hilo histórico, ¿no? La parte cronológica de cómo se fue desarrollando el pensamiento comunista en Cuba. No lo trajo Fidel. Fidel no habló de comunismo, no fue el que primero habló de comunismo en Cuba. El Partido Comunista de Cuba se funda en el 26, en La Habana, en Cuba. Y ya antes de eso estaba existiendo una penetración de esta ideología. No solamente en Cuba, en toda América. Lo que pasa que desgraciadamente fue la sociedad cubana en donde, digamos, se dio esta semilla del mal que se esparció por el mundo entero. Pues uno de los lugares donde germinó tristemente fue en nuestro país, fue en Cuba. Entonces yo no creo que sea el tema como esa persona le dijo, ya Fidel se murió, ¿por qué siguen arrastrando el legado de un muerto? La maldición de un muerto. El problema es que no es el muerto, es el sistema. O sea, no solamente, el problema de Cuba solamente no fue Fidel, fue toda, fue la ideología, fue la metodología, que Fidel fue uno de los artífices, de uno de los que la implementó o los que dirigió el barco. Pero no es, el problema no era Fidel, y fue evidente que se murió Fidel y seguimos en la misma situación que la que estábamos antes de que ese desgraciado estuviese vivo. Entonces, el problema no solamente fue Fidel, sino el sistema, el comunismo, que no sirve, el socialismo, porque el comunismo ni siquiera se llegó ni se llegará, porque es una utopía, ¿no? Entonces, ahí esa es la primera contradicción que yo tengo, ¿no? Con el tema de que no es, el tema no es que Fidel se haya muerto o no, sino es la necesidad de libertad que hay en la isla, que es por lo que hay que hacerle a pelear. No creo que el gallinero esté abierto, como la metáfora que usted utilizó, por el sentido de que ahí siguen los policías reprimiendo. Sí, el 11 de julio lo demostró, que el pueblo de Cuba no es prisionero de una organización criminal o la organización criminal más grande de nuestro hemisferio por gusto o porque seamos sumisos.
El pueblo cubano es prisionero del narcocomunismo porque ellos implementan científicamente una metodología para mantenerlos sumisos a través de las armas, a través de la represión, a través de la coacción, a través incluso del maltrato psicológico que se empieza desde niño en las escuelas, en el barrio, a nivel familiar. Desde que uno nace en Cuba, uno está escuchando, habla bajito, no hables de eso, no te metas en problemas, eso no es problema tuyo, tú no vas a poner el muerto, tú no vas a salvar el mundo ni vas a arreglar el país. Entonces el daño antropológico, psicológico, es tan grande la situación y la realidad cubana que va más allá de una gallina amaestrada o domesticada en un gallinero, que ciertamente uno le abre la puerta y no sale el gallinero, pero pasa con un perro, con un gato, con cualquier animal domesticado. Uno le abre las puertas de la casa y no se quiere ir la mayoría de las veces. Pero la realidad es que nosotros no solamente tenemos una jaula, tenemos carcelarios que están velando quien se salga de la jaula, asesinarlo o castigarlo como escarmiento para el resto de los que están adentro. Por cierto, Reinier, que retomando las gallinas, perdóneme que se me salga mi guajirencia, ¿no? Pero la anécdota es famosa de Stalin, tú la sabes seguro, ¿verdad? Cuando cogió la gallina delante de los otros oficiales, le dijo, ¿ustedes quieren gobernar un pueblo? Y cogió y desplumó la gallina. Había una temperatura bajo cero, como esas que hicieron aquí en el invierno hace unas semanas atrás, y la desplumó completa y la soltó. Él tenía su capa grande, tú sabes cómo era Stalin. Y la gallina, ¿a dónde fue a refugiarse? Bajo su capa, enseguida, buscando el calor. Entonces le dijo, ven en la gallina. Pues así es como se domina. Así se dominan los pueblos. Pero lo que te voy a decir, retomando lo que tú estabas diciendo, Reinier, un buen análisis. El asunto aquí es que cuando tú tomas a Cuba y tú lo separas entre víctimas y victimarios, te voy a decir algo, y esto no es para tirarle un salve a los victimarios. No. Aquí va a haber que dar... No, un análisis crítico. Es un análisis. Los victimarios también son víctimas de Fidel Castro. Y te voy a decir, ninguno confía en ninguno. Es más, ya te mencioné ahorita que el más vigilado en este momento en Cuba es Díaz-Canel. No es ni Oscar Elías Viceg, ni José Daniel Ferrer, al cual tienen prisionero. Usted sabe que yo tengo un problema con eso, porque yo tengo una máxima, y es que cada vez que escucho o cada vez que me entero de algo que tenga que ver con el comunismo o que tenga que ver con alguna situación en la que estos personajes, ¿no? Ya sea Díaz-Canel, Alejandro Gil, Marrero, la madre que los preocupó, cualquiera de ellos, cualquiera de la cúpula castrista, cuando están vinculados a alguna dinámica de lo que está pasando, o cuando hay una noticia que además se hace eco y este tema de que ahora mismo Díaz-Canel es uno de los más vigilados en Cuba, ya se está haciendo bastante eco. Yo siempre me voy en contra. O sea, si ellos dicen que Díaz-Canel es el más vigilado, ahora mismo para mí es el menos vigilado. Yo no sé por qué, pero he desarrollado, vamos a decir, esa táctica. Le vas a caer bien a él, porque déjame decirte que no duerme por la noche. No creo que le vaya a caer bien a él. No duerme. La machi menos. Pero yo tengo eso, ¿no? Porque muchas veces, y sabemos que es una de las formas en la que la dictadura o la tiranía trabaja, es en soltar este tipo de bola para ver cómo la gente reacciona. Entonces, que él sea más vigilado o no, a mí sinceramente me es intrascendente. Y le voy a decir porque sabemos que Díaz-Canel es simplemente la representación del poder para el mundo exterior, para la geopolítica y también para poner a alguien ahí que se pueda incinerar, que se pueda fusilar, como hicieron con Ochoa, como hicieron con Abrante, como hicieron con tantos altos dirigentes que luego decapitaron para hacer una pantomima de juicio y quedarse los verdaderos magnates al control del barco, como siempre. Entonces, a mí, sinceramente, el estatus o la realidad de Díaz-Canel me es intrascendente para la libertad cubana. Ahora, hay un punto de todo lo que usted ha dicho que yo creo que es el pollo, el arroz con pollo, y es una de las cosas hablando en las que sí, nunca mejor dicho, hablando de vaina, y es una de las cosas en las que sí la sociedad cubana en general, no creo que ha fallado, pero creo que no ha sido contundente en buscar esto, y es la coalición cubana. Y vuelvo y me repito, esto lo he dicho muchas veces, pero es ahí la pregunta. Suponiendo que su vaticinio sea real, que el control sobre la isla de Cuba, tenemos 2 meses, el control sobre la isla de Cuba por parte del Partido Comunista no llegue a más del 12 de mayo, ¿quién asumiría el poder en la isla? Exacto. ¿Quién toma el control? ¿Quién los puede enjuiciar? ¿Quién puede velar porque no escapen? ¿Quién va a asumir el control? Reinier, es ahí donde está el reto y el desafío, y estoy de acuerdo contigo. Ahí está el pollo del arroz con pollo. Y te voy a decir algo, no puedo decir ojalá y estuviera equivocado en esta situación. Al contrario, yo estoy seguro que todo el que me está oyendo, aunque diga este pastor está loco,
van a estar diciendo, ojalá que el pastor no esté equivocado, ¿verdad? Obvio. Pues déjeme decirle algo, hay que ponerse las pilas, porque los que están sirviendo al sistema o los que han servido al sistema hasta ahora, que ven la realidad desde adentro, están más claros que yo mismo de que no pasan del 12 de mayo. La diferencia es que nosotros, lo que tanto hemos esperado, no podemos creer que lo tengamos en la nariz y que nos queden 2 meses. Pero yo lo que no entiendo... Entonces la pregunta es, ¿estamos preparados para tomar las riendas del país? No, ¿O vamos a dejar que ellos hagan el cambio fraude y que ellos hagan igual que la Unión Soviética? Entonces aquí hay dos cosas. Una cosa es que no pasen y otra cosa es que ellos ante el 12 de mayo, o vamos a decir antes de mayo, ellos estén preparando una supuesta transición ficticia que es el verdadero cambio fraude. ¿Sabes dónde está el problema? Les cuesta trabajo, Reinier. Porque que no lleguen. Sí, pero eso es lo que no entiendo. ¿Qué es lo que va a impedir que ellos sigan teniendo el control del país como lo tienen hasta ahora? El gran problema? Que al final y al cabo, son seres humanos vulnerables, como lo fue el hombre en piedra que se cayó aquel 2006. Y en este momento, la prioridad de ellos no es la salvación del sistema, sino la salvación de su propia vida. Pero es que para ellos nunca ha sido una prioridad salvar el sistema. El sistema ha sido la justificación que han usado para mantener a todos en esa dinámica. Aquí hay el elemento caótico de voy a ver por dónde salgo yo y cómo salgo menos afectado de esta. Voy a ver si me voy para Suiza, voy a ver si me voy para Italia, voy a Mario, ver. Y es un momento que deberíamos aprovechar nosotros. Estás hablando con tanta seguridad sí. de algo que a lo mejor no pasa, ¿no? Estás hablando con tanta seguridad de algo que yo quisiera que pasara, pero a lo mejor no pasa. Todos. Lo que pasa estás hablando con tanta seguridad que la cosa es saber si tú estás hablando porque alguna profeta habló, porque un profeta habló, porque habló no sé quién. No, te voy a decir. O sí, porque vamos a hablar. Estamos hablando o de profetas. Vuelvo acá. O estamos hablando de hechos concretos. Déjame terminar, por favor. Sí. Déjame terminar, déjame poner una. Sí. La pregunta es, ¿tú estás analizando esa probable fecha desde un punto de vista verdaderamente objetivo, lógico, humanamente hablando, ¿no? Porque a veces sabemos que las cosas que vienen de Dios no son entendibles para el razonamiento humano, ¿no? Y bueno, y eso, por supuesto, se va más allá de nuestro poder. Pero tú estás analizando esto desde un punto de vista humano, concreto, sí. Objetivo, terrenal. Porque francamente el panorama que estoy viendo hasta ahora mismo no es que precisamente el día 12 de mayo va a terminar la dictadura. ¿Entiendes? Entonces me gustaría saber, ¿no? Porque fíjate, son 2 meses, tú lo acabas de decir, ¿qué puede ocurrir para que en 2 meses, sí. Precisamente el 12 de mayo, porque además lo estás dando con una fecha sí. ahí exacta, ¿qué puede ocurrir para que esto pase, no? Ya que hablas de profetas, ya que mencionas esto, pues también se sobran los profetas. Claro, como todo el mundo Pero de falsos profetas estamos inundados. No, de todos modos llegará el 12 de mayo y ya podremos probar a todos los profetas, claro. ¿no? Ese es otro. También, si tú lo quieres mirar, no solamente mirando la evidencia, mirando lo que te estoy hablando, de que se puede hacer hasta una ecuación matemática precisa, y que puedes sacar esa ecuación. Pero ahí esa es la pregunta. ¿Dónde están los valores para esa ecuación? Porque ¿cuál es? La próxima semana no se pierdan el podcast. Que le voy a traer el gráfico, lo voy a traer graficado, graficado y todo, y para dar elementos. Pero ya que tú mencionas el aspecto, vamos a decir, psicoanalista o metafísico, sí. No, yo no estoy hablando de metafísica ni de psicoanálisis, yo estoy hablando de una cuestión de fe. Bueno, no sé que los profetas sean de otro estilo. Lo que yo quiero decir es que sí, también hay vaticinios, también hay elementos, hay profecías. Incluso, vaticinios han habido siempre. Yo recuerdo que desde que yo tengo uso de razón se está cayendo la dictadura según muchos profetas o muchos que vaticinan cosas, ¿no? Tal año se va a acabar la dictadura, tal año la isla de Cuba va a empezar a ser próspera y vamos a empezar a vivir diferente. Fíjate, no quiero irme a la parte metafísica porque hay tantos elementos que quizás hay personas que nos están viendo ahora y están tratando, igual que ustedes, de Pero ver. la parte metafísica, ¿qué quieres decir con metafísica en este caso? Y no quisiera que alguien piense que yo me estoy basando en elementos metafísicos o psicoanalistas o espirituales, que podría basarme porque también hay, sino que tengo suficientes elementos. Pero sí te voy a decir, te voy a dar una anécdota, voy a contar una anécdota ahora. En el año 2016, enero del 2016, 28 de enero, la celebración del nacimiento de José Martí, que hace poco la tuvimos.
y yo estaba en Puerto Rico, estaba participando con los hermanos en Puerto Rico, que me he referido acá del Encuentro Nacional Cubano y los intentos de esa coalición, Reinier, que tú tanto anhelas que se forme. Estábamos en esos intentos y yo estaba participando en Puerto Rico de un evento de homenaje a José Martí. Y visitamos una librería cristiana. Esto es una anécdota, esto no... Y ahí me sucedió algo que no me había sucedido nunca tan de cerca y tan veraz. Esta librería cristiana en Puerto Rico, en San Juan, era propiedad de, creo que de la Iglesia Católica, aunque en realidad vendían literatura de varias denominaciones. Estaba allí una monjita, cuyo nombre no te sé decir ahora, pero quisiera averiguarlo porque me lo has hecho en este momento recordar. Y la monjita supo que yo era un pastor cubano que estaba de visita en Puerto Rico y que estábamos en esos esfuerzos por hacer una coalición. Y la monjita me dijo, ¿sabes algo, hijo? Dígame. Dice, este año es el año que se muere Fidel. No me diga. ¿Estás segura? Tan segura como que te lo estoy diciendo ahora. Marca la fecha, que no llega a fin de año. Bueno, obviamente, te voy a ser franco, no la creí. Porque ya lo habían dicho tantas veces. Pero te estoy hablando de enero del 2016. ¿Y se volvió a reencontrar con esa monja? No me he vuelto a reencontrar con ella. No. Le envío saludos donde quiera que esté, ojalá que me vea. Los hermanos en Puerto Rico, si alguno me está viendo, aunque voy a tratar de escribirle al salir de aquí, envíenme el nombre de la monjita y el contacto. Yo finalmente, bueno, salimos de Cuba en agosto del 2016. Yo ni me acordaba de la profecía de la monjita, te voy a ser franco. Y noviembre del 2016, la primera que me vino a la mente fue la monjita. Pero te voy a ser franco, aunque sí me han llegado mensajes muy parecidos a los de la monjita, no de la monjita, quisiera contactar con ella, mensajes muy parecidos. Y es que está en la atmósfera espiritual también. Porque aquí todo está vinculado, aquí todo está mezclado. E incluso hasta los que son falsos, Reinier, hasta los que son falsos, pues todo el mundo quiere dar su vaticinio, ¿no? Y los que son falsos lo ven venir tan de cerca que obviamente quieren dar sus profecías y quieren dar sus augurios para luego todo el mundo salirse con la... Yo lo dije. Ahora, vuelvo y repito ahora. Sí, se sobran los profetas, se sobran los augurios. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo lo está viendo venir. ¿Por qué razón? Porque hay suficientes datos y argumentos como para que te des cuenta de que ese sistema obsoleto que está edificado sobre un muerto no aguanta y no soporta y no pasa del 12 de mayo. Pero y no sería, y discúlpame que discrepe con usted. Mi gran preocupación, Reinier, es esa que tú tenías también. Mi gran preocupación es, ¿estamos preparados, caballero? Sí, pero fíjese, ese es bueno, pues sigue diseminando lo que primer para que se preparen. El primer análisis, cuando yo lo estaba escuchando usted ahora mismo, ¿no? Que usted estaba diciendo esto es, bueno, pero estamos preparados para esto, que la realidad es que no lo estamos. Estoy preocupado. Y no lo estamos porque hemos sido incapaces como sociedad civil, civil de entender, que es una prioridad, es una necesidad para la sociedad cubana estructurarse como nación, y no, o sea, para mucha gente esto que acabo de decir puede ser una locura o una tontería. La realidad es que mientras los cubanos libres no logremos estructurarnos, reagruparnos como una nación independiente al narcocomunismo, al castrismo, ellos van a seguir teniendo la legitimidad, por decirlo de alguna manera, de representar a la nación cubana, porque son los que están en las instancias de poder del país. Y entonces vamos a nosotros estar siempre en la desventaja de presentarnos como individuos en el momento de que usamos los organismos internacionales que nos han defraudado, que no nos han apoyado, pero al final es lo que hay y es lo que tenemos para jugar el rol de la política, ¿no? Sí. Y nos seguimos presentando como individuos, como organizaciones pequeñas y no como lo que verdaderamente somos, que es una nación cubana en resistencia al narcocomunismo. Entonces, eso es una realidad. Ahora, y discúlpame, Mario, un momentico. A mí lo que me preocupa, lo que usted está diciendo, es como que es un mensaje que si se lee con optimismo, la gente dirá, pues entonces no hay que hacer nada. Al contrario. Si se va a caer. No. Aquí voy. Y esto es lo bueno del debate. Fíjese, no lo estoy atacando en el sentido de querer rebatir lo que usted está diciendo, pero de cierto modo queda como si se va a caer el 12. Si hasta ahora a la gente a veces hay que empujarla para que se implique.
en la realidad de Cuba, ¿no? En la necesidad de luchar contra el narcocomunismo, si la gente empieza a entender como que, mira, el del 12 no pasa, pues menos. O sea, es como decir, no, espérate, voy a coger aquí, me voy a arrimar esta sombra y a ver la desbandada, porque si se va a caer, ¿para qué voy a pelear? Sí. Lo que hay es que pelear para que se caiga. Y te voy a decir algo. Y es lo que no pasa. Sí, yo estoy diciendo esto con gran preocupación. Porque el gran problema que veo es que realmente no estamos preparados para el momento. Volviendo un momento a la cuestión espiritual, aunque vuelvo y repito, lo que me lleva a afirmar esto categóricamente son los hechos y los datos objetivos. Pero, yendo ahora a la esfera espiritual, de que yo, desde que tengo uso de razón, creo que le estoy pidiendo a Dios que nos dé la libertad de Cuba. ¿Sabes lo que estoy sintiendo de Dios? No ahora, sino de hace tiempo. Dios me está diciendo, Mario, hace rato ya que yo di la respuesta. Hace rato ya que yo hice mi parte. Hace rato ya que ese sistema está en el suelo. Entonces, ¿dónde veo la culpa de que todavía el sistema no haya sido desplazado? En nosotros mismos. En nosotros mismos. Ahora, estamos hablando de algo que no aguanta porque sus cimientos están ya destruidos ya. No pasa del 12 de mayo. Y la gran preocupación es, estamos quizás dormidos y no estamos preparados. Pero los que sí lo saben son los que están adentro. Y esos están tomando sus medidas, priorizando su vida en particular, no el sistema. A ver para dónde cogen, a ver para dónde se salvan, a ver para dónde escapan. Pero yo lo que no entiendo es por qué no pasa de algo donde los que están tienen el control absoluto de la isla, desgraciadamente. No lo creas. Ellos no tienen en este momento control ni de sí mismos. Lo que pasa es que tienen que dar a entender otra cosa. Por eso vas a ver en los noticieros que la revolución... No, yo quisiera ahora mismo estar, pero 200 no, 1000% equivocado. Ahora no lo veo de esa manera. Si quieres ver los noticieros, vaya. No, tendría que hacer esa tarea. Si tiene gandinga para eso. Me tomaré un par de alcacelces, pero... Tómatelo. Y hay un análisis para que te des cuenta que viendo el noticiero de la televisión cubana vas a llegar a la certeza de que el barco está haciendo agua y que se hunde, porque a medida que más agua hace, más se acerca el momento del hundimiento total. Ellos están más claros que nosotros y ahí está mi preocupación. Y respecto a la cuestión espiritual, es lo que he sentido de Dios. Dios me ha dicho, Mario, hace rato que el sistema está muerto. Ustedes siguen viviendo en una maldición porque les da la gana, porque no han sido capaces, porque no se han dado cuenta, porque están como la gallina en el gallinero con la puerta abierta, cosas así, detalles así. Pero mi preocupación es esa. No estamos listos. Y te voy a decir algo. Y aquí uno de los temas que nosotros habíamos pensado que íbamos a tratar, y lo vamos a tratar, ¿por qué no? O vamos a tratar de tratarlo. Lo vamos a tratar de tratarlo. Es que en estos días, ya que somos cubanos en Washington, D.C., aquí en Washington, D.C. se reunieron en el Departamento de Estado funcionarios del gobierno norteamericano con representantes del sistema del narcocomunismo en Cuba. Le voy a decir algo. Y bueno, felicito al Centro para una Cuba Libre, por cierto, porque hizo una nota de prensa muy contundente donde dijo la verdad. O sea, como cubanos nosotros podemos decir, ¿cómo alguien se va a sentar como si fuera igual a igual con personas que representan a un sistema que está compuesto por terroristas? Que además está dentro de la lista de los países patrocinadores por el terrorismo que denomina el propio Departamento de Estado y los Estados Unidos como nación como tal. Entonces, pero ¿sabes qué? ¿Qué sinsentido es este? Léelo ahora después de lo que yo acabé de afirmar unos minutos. Estados Unidos no es ningún bobo. Estados Unidos está mirando a la sociedad civil cubana y está mirando a los que hasta ahora han formado parte del aparato. ¿Sabes lo que está tratando Estados Unidos de hacer? De alguna manera, que esa gente que Estados Unidos sabe y tiene información de sobra de que aquello no pasa el 12 de mayo, le respondan a él en el momento del derrumbe total. O sea, esas ratas que van a escapar o que están tratando de ver para dónde cogen, Estados Unidos lo que está tratando es de sentarlos en la mesa para que le respondan a él. Yo sé que tenemos la preocupación, ¿por qué no nos llama a nosotros? Bueno, a nosotros en lo particular. Como sociedad civil, no a Mario ni a Riniel. No, pero es bueno aclarar, porque después las cosas sacan de contexto. No, a la sociedad civil. Pero es que no existe. O sea, la sociedad civil estructurada no existe. Ahí está. Y ahí está el problema. Eso es una realidad y es algo que aquí hemos tocado disímiles veces. Estados Unidos está viendo venir lo que yo acabo de afirmar ahora. Y Estados Unidos dice, bueno, ya que aquello se va a derrumbar, ¿a quién siento en la mesa y a quién llamo? Bueno, a los que a lo mejor tienen algún control de daño y que a lo mejor en el momento de la estampida pueden lograr que aquello no se convierta en el caos que no queremos que ocurra allí.
hay una realidad. Hay una realidad en todo esto y es que al final del día la primera intención de los Estados Unidos con respecto, ¿no?, a Cuba es velar porque no se les cree un caos más allá del que ya existe, ¿no? Exacto, Pero exacto. en un contexto ya de desorden total, de un levantamiento cívico. O sea, para Estados Unidos lo primero, digamos, es la estabilidad de la región. En materia de seguridad nacional, incluso es, digamos, lo que el interés más alto, ¿no? Dicho sea de paso, René. Pero la realidad es que una cosa es eso y otra cosa es que ellos se estén sentando a negociar con quienes para ellos mismos son los que tienen el control. No he visto para nada. ¿Me permites hablar ahora, aunque sea un segundo, ¿no? Un segundo. Sí, un segundo, dame un segundo. Yo, francamente, este diálogo... No estabas preparado para este diálogo. No, este diálogo... O para este anuncio público. Que empezando no es el primer diálogo. Desde el 2015, según yo estuve viendo la nota que emitió el Departamento de Estado, están ocurriendo estos diálogos entre los gobiernos de Estados Unidos... Este es el diálogo de sexto, ¿no? Y la dictadura. Este es como el sexto, ¿ya? Exactamente. Este es el sexto. El caso es que estos diálogos... ¿Sabes qué? Son más bien preocupantes porque ¿Puedes repetir el año desde el cual empezaron? Año 2015. Año 2015. Y yo estaba hablando de fechas de que el derrumbe viene, ¿verdad? Desde la caída de Fidel en el 2006, después el 8 cuando él hace la carta publicada en el Granma donde oficialmente Fidel Castro deja de desgobernar oficialmente la isla a él y la entrega al hermano Raúl. Luego llegó el 2016. Caballeros, si yo estoy con esta claridad, ¿cómo no lo va a estar Estados Unidos? Donde los organismos de inteligencia están súper claros de lo que viene. Yo no estoy segura de que haya tanta claridad. Ahora, Reiniel, ¿por qué los llaman a ellos mismos y no a individuos de la sociedad civil cubana? Lo que estábamos hablando ahorita. No, eso sí es una realidad. Lo que estábamos hablando ahorita. Pido permiso para Adelante. me concedes la palabra. Yo estoy de acuerdo totalmente, y no es primera vez que estoy de acuerdo en esto, en que necesitamos organizarnos y necesitamos, por supuesto, llegar a tener un estado en el cual nos tomen a nosotros como un ente válido, ¿no? Para sentarnos en una mesa de negociación, en una mesa de diálogo, lo que sea. Como un interlocutor legítimo. Exactamente. De la sociedad civil cubana. Yo en eso estoy de acuerdo y por supuesto, mientras no hayamos alcanzado ese nivel, ningún gobierno, ninguna organización, nadie va a preferir sentarse con nosotros antes de sentarse con el régimen y no es cubano. preferir, es tomarnos en cuenta. O sea, Exactamente. no es ni siquiera que nos están obviando, es que ninguna institución. No, es que sí nos están obviando. Sí nos están obviando. Es que ese es el tema. La pregunta es, no ¿por es qué me están intencional. obviando? Pero el punto Pero no está intencionalmente. ¿Por qué me están en obviando? que Eso es estos un buen punto. diálogos a mí me preocupan porque de muchas maneras el gobierno o los gobiernos que hayan pasado durante todo este periodo de tiempo, creo que en el 2015, ¿quién estaba en el poder? En el 2015. Barack Hussein Obama, ¿no? Vamos a empezar por ahí, ¿no? O sea, el gobierno de Barack Obama y el gobierno de Biden han validado de muchas maneras al régimen cubano, por cierto, al sentarse con ellos a establecer este tipo de diálogo. Por cierto, eso es lo que yo estoy viendo en primer lugar. ¿Cuál es la segunda parte peligrosa que yo veo en esto? Sobre todo con el enfoque, voy a leer el último párrafo de la declaración que hizo el Departamento de Estado. Dice: participar en estas conversaciones subraya el compromiso de Estados Unidos de mantener conversaciones constructivas con el gobierno de Cuba cuando sea apropiado para promover los intereses estadounidenses. Obviamente, el gobierno de Biden no va a decir otra cosa porque se supone que él está ahí para cuidar y velar los intereses de los americanos, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho esto y estoy viendo lo que recientemente pasó con la lista esta que emitió el régimen cubano de varios exiliados a los cuales ellos acusan de terroristas. Esa lista se le pasó obviamente al Departamento de Estado y al gobierno de Biden y obviamente, y lo sabemos ya, se le ha pasado también a otras organizaciones internacionales como el Interpol incluso. Esa parte a mí me preocupa mucho porque hasta qué punto el gobierno de Biden va a tomar como válido lo que el régimen cubano le diga. Sin embargo, si el régimen cubano le dice fulanito de tal es un terrorista, el gobierno de Biden lo va a asumir como real, como verdadero. O sea, yo veo más bien un peligro en todo esto. Me gustó muchísimo la declaración que tú decías ahorita del Centro por una Cuba Libre,
John Emiliano, Suárez, pero creo John que Suárez. fueron, Sí. también Yanisset Rivero estuvo en esto, y creo que fueron bien, Y por supuesto, Frank Calzón tiene que estar no, atrás. por supuesto, Felicitamos por bien precisos y bien contundentes honor a quien honor merece. a la hora de ellos expresar esto, porque El viejo realmente, Fran va a ver la libertad de Cuba y está a las puertas. porque realmente yo por lo menos lo veo más con ojo de preocupación que con ojo de No. Mira, preocupación sí tenemos que tener. Porque no estamos listos, no estamos preparados. No solamente y por la eso. mayor prueba de que no estamos listos y no estamos preparados es que el gobierno de los Estados Unidos no nos está llamando a nosotros para ese momento. Sí, y- está llamando a los que están sentados todavía ahí para ver cómo ellos hacen el control de daño y que el derrumbe sea lo menos perjudicial posible para la región. Y a mí me gustaría que usted mismo explique eso, de qué significa que no estamos preparados, porque mucha gente va a decir, ¿cómo no vas a estar preparado para ser libre? Para eso todo el mundo nace listo. Sí. El tema está como nación cubana. Claro. Fíjate, yo digo que no estamos preparados, pero ahora me gustaría comenzar a darle aliento a la esperanza. Porque si ahora mismo yo empiezo a decir, la caída es inminente y no estamos preparados, la Sí, pero- gente exacto, capta pero- dos mensajes. Uno, la caída es inminente y no estamos preparados. Yo estoy haciendo este anuncio y este vaticinio para decir, caballeros, tenemos que acabar de ponernos las pilas. Y hay ya camino andado en la sociedad civil cubana. Ya se han hecho varias ratificaciones del Acuerdo para la Democracia Y en se han hecho, Cuba. exacto. Hay proyectos como proyectos Pasos de Cambio. Sencillamente, ¿qué es lo único que tenemos que hacer, caballero? Darnos Implementarlo. cuenta de que estamos a semanas de que en Cuba va a suceder algo importante y que lo que nosotros hemos venido hablando durante años y que hemos ratificado es la hora casi de llevarlo a la práctica. Pongámonos las pilas, no estamos en cero, sencillamente tratemos de unir esfuerzos, tratemos de olvidarnos ahora de las divisiones, de las riñas, de quién eres tú, de quién es el otro. No. Tratemos de ponernos de acuerdo para esos pasos de cambio que hemos venido dando, acabar de dar los pasos finales, porque el cambio está aquí ya. Y que ojalá que el gobierno norteamericano diga, mira, el cambio sí está aquí ya, y ya yo he invitado a los que todavía están en el poder para hacer control de daño, pero yo quiero también sentarlos a ustedes acá para ver si ustedes realmente tienen un proyecto válido y ahí nosotros vamos a ponerlo sobre la mesa. Sí, y pero, decirle- entonces, pero ya esto es incluso otro escenario Sí. donde se podría estar interpretando que exista un diálogo con la dictadura. Y es algo a lo que gran parte de la resistencia cubana ha hecho resistencia, valga la redundancia, a que con ese tipo de dictadores, con esos criminales, no se debe tener Sí. ningún tipo Pues, ¿sabes qué? Yo, si me lo permiten, pero déjeme terminar ajá. de desarrollar la idea. Con la dictadura castrista, con los altos funcionarios, con el Partido Comunista, no se debe tener ningún diálogo porque es que ellos no tienen ninguna legitimidad que no han sido la que ellos han impuesto por las armas. Pues tenemos algo adelantado también, tenemos un camino adelantado. ¿Tú sabes quién puede ser un mediador? Ya que Pero un mediador de quién con quién. el mismo Departamento de Estado, que si se ha sentado con eso, con las bestias y con los que todavía están en el poder, pues se puede sentar en otra mesa con nosotros y puede de alguna manera mediar. Pero mediar qué? Que ellos salgan sin ningún tipo de Exactamente, condiciones. Exactamente. Ya el gobierno norteamericano habló con ellos. Y el gobierno norteamericano tiene información más certera que la que puedo Sí, tener. pero si me pero yo permiten estoy leer seguro la frase de John Suárez, que creo que es disculpa un importantísimo momentico, Eva, pero es leerla. que yo no creo que el Departamento de Estado se haya sentado a hablar con los representantes de la dictadura castrista para ningún tipo de transición. Es que no, por supuesto que no. Voy a leer lo que John Suárez, que incluso es con lo que termina esta declaración de prensa que ellos hacen. La frase de John Suárez creo que es bien precisa. Dice, los formuladores de políticas deben preguntarse qué inteligencia se comparte con funcionarios de La Habana en estos diálogos sobre la aplicación de la ley. Ya es hora de reevaluar seriamente estos intentos por parte de Washington de legitimar a la dictadura cubana. Eso es lo único que están haciendo. Dijo John Suárez, director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre. Para mí, y coincido en este caso con John Suárez, con estos diálogos lo único que se está es legitimando a la dictadura, más nada. En primer lugar, y es parte también del análisis que ellos hacen aquí, en Cuba no hay un Estado de Derecho. Entonces, ¿de qué ley estamos hablando? ¿Desde qué punto de vista el gobierno de los Estados Unidos puede ver que en Cuba puede haber una garantía de cumplimiento de alguna ley? En un país que lo que hay es sencillamente una dictadura y quienes están al frente son no más que un grupúsculo de criminales y de delincuentes Más que una dictadura, acabando con el una país. tiranía. Entonces, de muchas maneras,
estos diálogos, más allá de yo verlo, Mario, perdóname, de una manera alentadora, esperanzadora, positiva, lo único que estoy viendo es que se le está dando validez a un régimen totalitario al cual ni siquiera debería, y yo entiendo, ¿no?, que por términos de diplomacia, etcétera, etcétera, se le llame gobierno, pero ni siquiera se le debería llamar gobierno. Y está muy bien. Y ahí donde está el problema. O sea, el problema es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América se está sentando a negociar o a tener en cuenta como los legítimos representantes de la nación cubana a los representantes del narcocomunismo por la sencilla razón de que los cubanos como exilio no tenemos quien legítimamente haga ese ejercicio de representación. En eso estoy de acuerdo. Y no significa que no existan personas capacitadas, que no existan personas que hayan tenido, que tengan un camino ya andado, como bien dijo Mario en otro momento y otro contexto, pero es la realidad. O sea, la sociedad cubana se ha opuesto y ha hecho resistencia al narcocomunismo desde el mismo momento que empezó. Dicho esto, o sea, hay disímiles organizaciones que tienen años de trabajo para poder, digamos, por lo menos ser elegibles para este tipo de representación. Ahora, no están legitimadas por la sociedad civil cubana, por el exilio que a día de hoy supera los 3.5 millones de cubanos fuera de Cuba. O sea, sí. Yo me atrevería a decir que son más de 4 millones a día de hoy, porque eso regularmente, o sea, un censo bien regulado no existe de la cantidad de cubanos que hay fuera de Cuba a día de hoy. Entonces, tenemos una masa de una sociedad civil que bien estructurada sí se puede adjudicar la representación legítima de nuestra nación, o por lo menos de los cubanos fuera de Cuba, o sea, los cubanos que se pueden entender libres, por lo menos en estado, ¿no? Quizás mentalmente muchos no han llegado, pero es una realidad que ya por lo menos estando fuera del alcance real de los órganos de la seguridad del Estado, ¿no? De lo que es la represión directa de la seguridad del Estado, por lo menos ya se vive en cierto estado de libertad, aunque la libertad principal es mental y es la que por la que abogamos incluso desde este podcast. Entonces, al existir esa ausencia de esa representación legítima del exilio cubano, pues ¿a quién les queda? A las organizaciones internacionales para sentarse a hablar sobre Cuba. Desgraciadamente, a los que representan al narcocomunismo y a los que representan a quienes desgobiernan. Para que la controlen la caída. En eso estamos de acuerdo, para que pero controlen la caída. No es menos cierto que igual, ¿qué les queda? ¿Cuáles son los intereses que realmente el gobierno de Estados Unidos, este gobierno, está velando? El del narcotráfico. Aquí en esta declaración de prensa se dice algo también muy cierto. Con la cantidad de drogadictos que hay en los Estados Unidos, ¿cuál ha sido el resultado de ese diálogo para evitar la circulación de las drogas a través de Cuba, o al menos por el espacio marítimo que ocupa Cuba? O sea, ¿cuáles son los intereses realmente que tú estás velando con eso? ¿O eso no es más que una fachada para estar hablando y para legitimar precisamente al régimen cubano? Hay que ver hasta qué punto, ¿no? Estas conversaciones, más que representar los intereses de Estados Unidos, de alguna manera también le están dando un espaldarazo al régimen cubano. Yo te digo algo. Discúlpame, déjame responder. Es que hay algo en lo que tenemos que dejar de ser víctimas. Y no podemos pretender que nadie vaya a hacer lo que la nación cubana está llamada a hacer. ¿Y por qué digo esto? El tema está en lo siguiente. Mientras, por ejemplo, y es un tema que queríamos haber abordado y que a lo mejor hagamos un pequeño espacio especial de podcast para tocar este tema que no tiene nada que ver, está relacionado, pero no es específicamente lo que estamos hablando ahora, con el tema de la amnistía, que se está hablando de los presos políticos. Mucha gente está a favor, en contra, de opiniones, incluso interpretaciones distintas de lo que es el concepto de la amnistía. Pero la realidad es que mientras no se agoten todas las opciones legales que existen para tratar de sacar a los presos políticos de su injusta prisión, no se puede abogar a otro tipo de ayudas o de incidencia por los presos políticos, siempre y cuando no se hayan agotado los primeros caminos, los primeros pasos legales que están estipulados, aunque sabemos que la dictadura los va a violar porque no hay una real separación de poderes, porque todo está gobernado desde un mismo punto y por tanto y además eso no cumple más que una función figurativa. Eso lo sabemos, pero aún así hay que agotar esas vías legales.
poniendo este ejemplo de la amnistía para los presos políticos, hago el símil con la situación cubana. Nosotros no podemos pretender de que el gobierno de los Estados Unidos se siente con otra persona que no sea con los representantes de la victoria. Pero es que no es eso lo que yo he dicho, ni estoy pretendiendo eso. Pero es que, pero va un poco lo que usted ha dicho. Estoy pretendiendo que por lo menos ni siquiera se siente con el régimen cubano. Pero es que ese es el problema, que no podemos pretender que no se siente con el régimen cubano si nosotros no tenemos otra cosa para ofrecer. Nosotros no tenemos quien se siente a hablar por los cubanos. Se está sentando con el régimen cubano para hablar ¿de qué? De temas de leyes. Pero eso no lo sabe usted ni lo sé yo. No, si yo lo sé porque ese es el tema. El tema es la ley. La ley. Están hablando y el gobierno de los Estados Unidos lo conoce perfectamente con un régimen totalitario que tú mismo lo decías, lo tiene incluso incluido dentro de la lista de terroristas, ¿no? Y sin embargo está hablando de un tema con un país donde ni siquiera hay un Estado de Derecho, un tema que es el tema de las leyes, defendiendo cuál es el interés de los Estados Unidos. Vuelvo y me repito, pero hay alguien más en capacidad legítima de sentarse a hablar por los cubanos que no sean con ellos. Estados Unidos dice pero es que ese tema no deberían ni siquiera hablarlo con ellos. Pero desgraciadamente la política y la diplomacia va así, no es como nosotros queramos o como nosotros lo idealicemos, sino es como funciona y como está estructurada. No lo vamos a nosotros a venir a inventar, es el tema. Entonces, desgraciadamente, nosotros nos vemos en la incapacidad de tener un grupo de cubanos que representen al exilio cubano, pero nos molestamos porque el Departamento de Estado se sienta a hablar con representantes de la dictadura. A mí no me gusta tampoco, pero la realidad es que yo no tengo nada que ofrecerle al Departamento de Estado, por decirlo de alguna manera. Yo no soy nadie, pero digo. Discrepo del análisis que estás haciendo ahora mismo, porque no es un problema de que Estados Unidos tenga que sentarse con el exilio cubano a hablar del tema del narcotráfico en el área o de esto. De eso es de lo que se está hablando en este caso, ¿entiendes? Y de ahí vienen los diálogos. Entonces, estás hablando con un régimen, con un sistema totalitario que además no tiene un Estado de Derecho y tú estás hablando de temas de leyes. Pero escúchame como si eso pudiera hablarse con alguien que no las aplica. El tema que se está hablando del narcotráfico es un daño colateral. No es que se estén sentando a hablar con el régimen por el tema del narcotráfico. Se sientan a hablar con el régimen como se sientan a hablar de todos los temas con el régimen. No es que ellos hablen con el régimen específicamente acerca de narcotráfico. Es que hablan con los representantes de la nación cubana. Exacto. Ya sea de narcotráfico, ya sea de pelota o de música. Es el tema. El narcotráfico es el tema excusa para sentarse a hablar. Para tener la audiencia. Eso es obvio. A hablar con los que están allí. ¿Qué tú entiendes por diálogo sobre la aplicación de la ley? ¿Quién puede hablar con un régimen que no tiene leyes empezando porque hace lo que le da la gana? Porque no hay un Estado de Derecho, porque no hay una forma que regule de manera democrática las leyes. ¿Quién puede sentarse con esa gente a tener ningún tipo de diálogo? Pero es que ahí es donde ¿sobre qué están dialogando? Pero es que ahí es donde vuelvo y me repito sobre el problema. Es que al final del día, a pesar de los pesares, sigue siendo el narcopartido comunista quien representa a la nación cubana. Exacto. Y es el tema. Nosotros, como sociedad civil, estamos dados la tarea no solo de sacarlos del poder, sino de estructurar una estructura, valga la redundancia, que pueda suplantar a lo que ellos tienen, porque mientras nos estemos presentando como individuos o como organizaciones dispersas, pues no tenemos nada para poder contrarrestar voy a leer algo al narcopartido comunista políticamente hablando. Voy a leer algo porque no creo que esté siendo claro. Yo entiendo lo que tú estás defendiendo. Obviamente estás defendiendo que nosotros tenemos que organizarnos, etcétera. Esa parte la entiendo. Déjame leer un momentico este párrafo para que puedas entender bien de qué van los diálogos estos que están ocurriendo entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba. Yo, antes que leas, te voy a recordar algo. Recuérdate que en política no es lo que estás viendo ni lo que estás leyendo. Yo sé que no es lo que estoy viendo. Hay que leer entre líneas. Y déjame decirte. Y antes que leas, vuelvo a resumir y llevando a lo que yo estaba diciendo desde el principio. ¿Sabes lo único que está haciendo los Estados Unidos, que no es ningún bobo? Estados Unidos está viendo... Mario, estamos hablando de una administración que no ha demostrado nada al otro mundo. Esta administración ha ratificado al sistema cubano como país patrocinador del terrorismo. Pero, ¿qué está haciendo? Y luego se sienta a dialogar con un patrocinador del terrorismo. Está haciendo el control de la caída, del derrumbe. Voy a leerte este párrafo. La frase diálogo sobre la aplicación de la ley va en contra de los hechos. Y yo estoy de acuerdo con eso plenamente. Lo que estás leyendo es... Estoy leyendo lo que emitió el Centro por la Cuba Libre. En Cuba no hay un Estado de Derecho. Vamos a empezar por ahí. Y estoy plenamente de acuerdo con todo lo que voy a leer. Totalmente de acuerdo. Para retener el poder, la dictadura mantiene un aparato de seguridad represivo que asesina extrajudicialmente a disidentes pacíficos. Esto no es aplicación de la ley.
La dictadura cubana es una amenaza transnacional y legitimarla no mejora la defensa de los derechos humanos por parte de Estados Unidos. Por el contrario, Estados Unidos pierde credibilidad con el pueblo cubano y disminuye su influencia diplomática. Voy a decir ahora mi opinión. Yo estoy plenamente 100% de acuerdo con lo que se dice aquí y ya, esa es mi opinión. Voy a decir mi opinión. No, yo también estoy de acuerdo con lo que se dice ahí. Claro. Lo que pasa es que al final del día es la realidad que hemos estado viviendo por 65 Exacto, años. exacto. Y nosotros no tenemos nada para contrarrestar eso. Exacto. Porque ahora mismo vamos a No, en suponer... eso estoy de acuerdo. Entonces, pero es lo que estoy Estamos diciendo. de acuerdo, estamos diciendo es lo lo que mismo. estoy diciendo. Ahora mismo Estamos diciendo lo mismo. vamos a suponer, Sí. por la benevolencia de Dios, alguien del Departamento de Estado escucha lo que nosotros estamos hablando aquí y dice, mira chico, tienes razón. Ok, vamos a hablar con la representación de la resistencia cubana. ¿Dónde está? No la tenemos. Te voy a decir Entonces, a efectos a nivel político y diplomático, ellos son los interlocutores de la sociedad civil, Mira, todo de la empezó- sociedad cubana, aunque no nos guste, y es lo que tenemos que trabajar para quitarles de las manos. Tenemos Claro. que arrebatarle el poder político a La la dictadura. discusión empezó Claro. más allá de que si tenemos o no tenemos nosotros un grupo o una representación válida para sentarse con el gobierno de Estados Unidos o con el que sea. Todo empezó porque Mario sostiene que estas conversaciones están viendo ya el término de la dictadura el 12 de mayo No, yo ahí no de llego. este año. Yo ahí no llego. Yo quisiera que fuera así realmente. No, yo también, pero yo no llego. que el digo optimismo y no lo llega ahí. reitero, lo que yo estoy viendo es que sencillamente se está legitimando a una dictadura en la que no hay un Estado Pero no- de Derecho. Pero no se está legitimando hoy, lo está legitimando Exacto, desde el exacto. intercambio desde el año cultural de 2015, Juan. no, desde el año 2015. Quiero Pero explicar. precisamente esto estamos hablando no del año 2015, estamos hablando precisamente de lo que está ocurriendo ahora, del diálogo que ocurrió ahora. Por lo tanto, que es la sexta vez que se reúnen. Sencillamente siguen legitimando a una dictadura que Yo- sigue reprimiendo a su pueblo, Sí. que no tiene leyes, que está desgobernando a un país cuyos ciudadanos no tienen absolutamente derecho de ningún tipo, que incluso no tienen ni siquiera el derecho de poder tener leyes justas. Vamos a empezar por ahí. Entonces, Sí. yo sí estoy de acuerdo con lo que dice acá John Suárez y El Yanice Centro para una Cuba Rivero Libre. y el Centro para una Cuba Libre, que están legitimando a un país o sea, a un sistema, a un régimen que sencillamente está subyugando a su pueblo, más nada que eso. Déjenme hacer mi lectura de todo esto. Miren, yo suscribo lo que ha publicado el Centro para una Cuba Libre. Felicito a John Suárez, a Yanice, a Frank Calzón y a todos los que conforman el Centro para una Cuba Libre por hacer una declaración tan atinada, tan pertinente, tan actual. Y yo como cubano, ¿dónde me ubico en este panorama? En esa declaración. O sea, yo como cubano, a mí como cubano, me duele, y es lo que veníamos hablando, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos se tenga que sentar con esos delincuentes. Me duele. Y yo me identifico tanto que yo lo retuiteé enseguida que vi la declaración. Está puesto ahí en mi... No, y no es que se tenga, es que no tienen que sentarse. Ahora bien, uno tiene que salirse de la posición de uno. De la parte sentimental, vamos a Darse decir. cuenta de que esto es un tablero de ajedrez. Yo como cubano, ¿dónde estoy? En la posición con John Suárez. Y parado frente a la Pero embajada. yo no considero no considero que lo que John Suárez ha dicho sea un problema de sentimentalismo. No. Pero Pero fíjate, para vuelvo nada. acá. Es vuelvo acá. metafóricamente hablando, no Vuelvo acá. es, La no sociedad es, civil cubana. no es para desestimar lo que La digo. sociedad Es civil correcto, cubana pero al puede- final es la realidad. es Puede otra. identificarse muy bien y se identifica. Yo me identifico con Yo la también declaración me identifico. del Centro para una Cuba Libre. Porque ¿qué somos nosotros? Sociedad civil cubana. ¿Qué somos nosotros los que queremos que se caiga el sistema? Y nos duele que el gobierno norteamericano o el Departamento de Estado se siente con esos delincuentes. Pero el Departamento de Estado no somos nosotros, ni es la sociedad civil cubana. El Departamento de Estado está velando por los intereses de la nación norteamericana. Y dice... Habría que ver si realmente están velando por los intereses. Y nos dice a nosotros y le dice a John Suárez... Sí, yo pues, me- la ¿Cuáles administración- intereses? la ¿Cuáles admi- intereses? La administración vigente es una cosa, el Departamento de Estado es otra. Exacto, Entonces, exacto. el interés El Departamento del de Departamento de Estado está por encima incluso Exacto, de lo que quiera la Bueno, yo me administración. imagino que sea el así. Departamento Ajá. de Estado dice, yo, por los intereses de la nación norteamericana, que está viendo venir lo que viene, que es la caída del sistema cubano, voy a sentarme a hablar con los Desde que el tienen... 2015 se están sentando, Sí, Mario. porque esto viene desde el 2006, Desde se el cayó 2015, Fidel. desde el 2015 se está cayendo Sí. el régimen. ¿Qué está haciendo el Departamento de Estado?
que entiende nuestras posiciones, que entiende la declaración de John Suárez y que espero que nos inviten. No me tienen por qué invitar a mí en lo personal. Inviten a John Suárez, inviten a Rosa María, inviten a líderes de la sociedad civil. Pero el Departamento de Estado está diciendo, nosotros que velamos por la nación norteamericana y por los intereses, nos vamos a sentar con los que estén en La Habana. Hasta el momento están estos. Y con estos me voy a sentar porque estos son los que tienen el control de esta caída, de este derrumbe. Y yo necesito que este derrumbe y esta caída no se vaya más allá de los límites donde yo quiero que se quede. Entonces, esto es lo que está pasando, caballero. Ahora, nosotros como sociedad civil, pongámonos en patines y ojalá que el Departamento de Estado nos esté viendo, Reniel. La realidad es que hay, o sea, sí. Cuando yo dije que el Departamento de Estado lo ve de una forma más objetiva, sin tanto sentimentalismo. Lo dije porque sentimentalismo tenemos todos los cubanos, claro, por el dolor el dolor que sentimos por la realidad que se vive en Cuba. Totalmente. O sea, nuestra posición, aparte de objetiva, también es sentimental porque sentimos, padecemos por la realidad del pueblo cubano. Tenemos sentimientos, tenemos exactamente. Eso fue a lo que yo me refería. Sí. Pero objetivamente, para quien no le duele la realidad del pueblo cubano y más allá que por un tema de sensibilidad humanitaria, puede pues sentirse, ¿sabe? Puede tener algún tipo de gesto con la realidad cubana. La objetividad política es que quienes están en el poder son el narcopartido comunista. Y esas son la gente con las que se sientan porque desgraciadamente son los únicos representantes. Ese punto yo lo entiendo. Pero y eso fue lo que yo le dije. Perfectamente. Pero y esa es la causa. El punto déjeme decirle yo. Pero es que esa es la causa por la que se está dando esto otro que usted dice que no tiene ningún sentido. La causa por la que ellos se sientan a hablar con representantes del narcocomunismo, ya sea de narcotráfico. Ese puede ser un política. elemento de las causas, Renier. Pero no es menos cierto que están legitimando la dictadura. ¿Entiendes? Yo no sé lo que habrá pasado a puerta cerrada. A lo mejor Mario tiene una visión más allá de lo que yo puedo. No es el Departamento de Estado, de lo que yo puedo ver. Es las Naciones Unidas, es la Unión Europea. Exactamente. Son los mismos cubanos. ¿Y qué me está diciendo eso a mí? ¿Qué te dice eso a ti? Son los mismos cubanos que viven en una apatía con la realidad de Cuba. Todo eso que hemos mencionado legitima la dictadura. Ahora, Renier, a la tiranía narcocomunista. ¿Qué te dice todo eso a ti? Sí. ¿Qué te dice a ti que los gobiernos de este mundo, incluso de naciones democráticas como esta, y que las organizaciones internacionales que supuestamente están ahí para defender los derechos de los pueblos, sigan legitimando a esa dictadura? ¿Cuál es la lectura de eso? Pero la lectura es que así funciona el mundo y que tenemos que buscarnos la vida. Así funciona el mundo. Pero es que eso no estamos descubriendo el agua fría. Así funciona. Y ahí Tirán. Y se siente con Irán. Y ahí Tirán, Y uno de los representantes de la delegación de Irán está ahora en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces, nosotros no estamos descubriendo el agua fría. Esto no pasó nadie está descubriendo el agua fría. Pero es que así funciona. Pero la cosa está en que estamos hablando de entidades que no funcionan ni sirven para nada. Pues bueno, ¿entiendes? Pero es lo que le estoy diciendo, no estamos descubriendo el agua fría, así funciona. Claro que no estamos descubriendo el agua fría. ¿Cuántas acusaciones, cuántos informes se han llevado a la Unión Europea y a la ONU? Y estuvo Borrell hace poco en La Habana y no pasó nada. Y estuvo el otro, el relator de los derechos humanos entre las Naciones Unidas. Y tampoco pasó nada. El punto es, y vuelvo a retomar el inicio de por qué. Pero aquí le voy, el punto, por lo menos desde mi parte, es que no podemos seguir esperando de que sean Estados Unidos, Unión Europea o el 12 de mayo sea. No podemos seguir esperando que sea las organizaciones internacionales quien legitimen o no al narcocomunismo en Cuba. Tenemos que ser la sociedad civil cubana la que deslegitime al narcopartido comunismo, y no solo con desprecio o con un tweet en Facebook, en Twitter, sino con nuestra actitud y nuestra preparación como sociedad, como tejido social. Tenemos que lograr tener ese grosor de sociedad civil bien estructurada para poder enfrentándonos en igualdad de condiciones a quienes desgobiernan la tiranía. Y es ahí donde vamos a lograr, quizás, que más que el Departamento de Estado de los Estados Unidos no se sienta con ellos, sino con la representación legítima de la rebeldía cubana o en el Parlamento o en la Unión Europea o en la ONU. Pero mientras no exista eso, yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Pero ahora voy a hacer una pregunta a cualquiera de los dos que están en esa posición, que en definitiva esta discusión no empezó por la cuestión de quién se sienta o quién no se sienta, sino de qué cosas era lo que se estaba buscando detrás de este diálogo. Un diálogo que ni siquiera es el primero, que como ya vemos el sexto empezó en el año 2015, ¿no? Mario decía, vuelvo a recordar porque hemos discutido tanto que ya no nos acordamos del inicio. Mario decía que aquí lo que se está dialogando detrás de las puertas, ¿no?,
es ya la caída Es del el régimen. control de la caída. Ahora bien, el control de la caída. Fíjate si Estados Unidos El no es derrumbe. importante para nada en esta historia, que supuestamente está tratando de ver cómo controla la caída, ¿no? Ok. El desplome. Si el desplome va a ocurrir el 12 de mayo, No, así, no, del año 2024. No, el desplome está ocurriendo ya. Lo que estoy diciendo es Que no llega el 12 de que mayo. el 12 de mayo ya está todo en tierra. El desplome puede estar ocurriendo, El pero desplome tú está acabas de ocurriendo decir... ante nuestros ojos. Escúchame. Tú Dios dijiste, quiere y sea tú así, yo no dijiste creo. que el 12 de mayo del 2024 se acabó. Sí, ya. Así. Ya, olvídate, Así. No sé si olvídate. el desplome está ocurriendo desde Olvídate. ahora o desde hace 15 desde años. ahora no, desde el 2006, Ajá, pasando por el ajá. 2008, pasando por el 2016, Exacto, ya eso tú lo explicaste. pasando Ahora, por el 11J del 2021. vamos a ver si el desplome total, o sea, ya se acabó, se desplomaron completamente, no sé de qué manera, Sí, pero- se fueron pero no echando de esperemos, Cuba. no esperemos. No, está bien, no esperemos. No esperemos. Déjame terminar para yo Sí. poder hacer la pregunta. No esperemos. Se fueron de Cuba, se fueron ya tinglando de Cuba, como decimos en buen cubano, se fueron echando el 12 de mayo del año 24. ¿Cuál es la No es que se solución? fueron. ¿Dónde están los hijos y nietos ahora mismo? Ya se están yendo, caballero, ante nuestros ojos. Los hijos y los El nietos, yo banco estoy hace hablando de agua los que y supuestamente las están en el ratas poder, están que todavía están saliendo. ahí. Aquí en Estados Unidos ahora mismo. Pero es que ahí hay algo que yo no entiendo. Sí. Una cosa, ¿qué cosa es el desplome? ¿Qué cosa es lo que se está desplomando? Porque eso está desplomado hace rato. O sea, el total. El total sería total. que ellos salieron de Caballero, la mire, instancia de poder. eso se está desplomando hace rato. Ahora- pero lo que pasó el 11 de julio fue que metieron a todo el mundo en la Reinier, cárcel y ellos siguen el control de la Reinier, isla. para Exactamente. subrayar. Vamos a empezar por ahí. Exactamente. Entonces, vamos a empezar. Se fueron todos, se fue Pero se Díaz-Canel. fueron para dónde? Todos se montaron un avión No y se sé fueron para para dónde. dónde. Yo no- hablarles yo no soy la de la profecía, nuestros es él. hermanos que están ¿Entiendes? ahora mismo en las prisiones, Ajá. que no van a llegar a estar presos hasta el 12 Los de van a mayo. liberar antes. En este momento lo que ¿Quién se los está, va a liberar? se está tratando de sacar partido de ellos, se está tratando de ver qué No, yo partido no se dudo les eso, saca esa parte no la como dudo. parte del control de daños. Y por eso todo esto que se está manejando y todo lo que se está ventilando y Estados Unidos tratando de que también pues puedan... Pero entonces, a ver, Sí. para el 12 de mayo lo que se está previendo no es que se desplome el castrismo o el narcocomunismo en Cuba, sino es que ocurra una mutación Que hacia un alguien cambio diga, fraude. esto se acabó. Esto se ¿Quién acabó, lo va a no decir? aguanta. El mismo Díaz-Canel, vamos a suponer, vamos a montar aquí una escena ficticia. Ahora Reinier. Nos Díaz-Canel- fuimos en un avión todos, ya pueden a venir para acá todo lo que quieran. El presidente está ahí. O Vamos sea, a decir, Díaz-Canel va a ser un Gorbachev. hay ¿no? que tener muy buena Va a salir imaginación en para- televisión nacional y va a Reinier. decir esto es un fracaso, no Reinier. hay cómo sostenerlo. Exacto. Vamos a montar una escena hipotética. Díaz-Canel se para en televisión nacional, dice esto es un fracaso, no hay quien lo sostenga, vamos a, Nos no sé, fuimos. vamos a realizar elecciones. No e sé, incluso para vamos a hacer eso. una amnistía. Ok, y incluso vamos a hacer una amnistía para liberar a los presos políticos. Y se van a salir después para que venga quien se quiera postular. Sí. Eso es lo que usted está vaticinando que va a ocurrir Sí, yo estoy antes del 12 de Ajá. mayo. Yo estoy- Ahora, la pregunta Sí. es la siguiente. Ante un caso como eso, en Cuba va a quedar un vacío de poder. Porque es lo que hasta no quiere ahora- Estados Unidos. No, perdón. Y es lo que está, pero y es lo que está precisa- dialogando ahora mismo con los Exactamente. representantes, según usted. Sí. Es que eso es según él. Eso no es una cosa que tú No, puedas no, decir no. categóricamente. No, porque por y eso la aquí no aclaré. estamos para hablar Pero- según la no, no, imaginación. no, es que estoy Tenemos que hablar convencido. categóricamente Yo estoy con convencido. conocimiento de Yo estoy causa. convencido. Yo, de lo pero que Mario estoy está diciendo. convencido. Bueno, si Yo él está estoy convencido, Y él lo va a pues, Y te defender. voy a decir algo, para los que nos están viendo, puede ser que alguien nos está viendo y puedan decir, ¿qué va? El pastor Mario ya enloqueció. Se dio un golpe en la cabeza. Sí, bueno, ojalá, ojalá no. ¿Qué es lo que te quiere? ¿Que esto no se caiga nunca? Ojalá que no se haya dado el golpe. ¿Eh? Ah, ¿Qué es lo sí, que ya. te quiere? Ojalá no, ojalá no. No, el pastor Mario tiene que tener la razón, ¿verdad? Ojalá. Ahora, yo aprovecho ahora mismo para hacer un llamado que ojalá pese más que lo que he dicho del 12 de mayo. El llamado es que a lo que ya hemos venido trabajando desde hace tiempo, Acuerdo para la Democracia en Cuba, Pasos de Cambio, Encuentro Nacional Cubano, lo reactivemos todo y le demos velocidad a esto, o va a suceder lo que tú estabas diciendo ahí. Van a ser ellos mismos los que de hecho ya están siendo llamados por los Estados Unidos, hagan a su manera el derrumbe y la caída y el desplome. Por favor, metámonos en el asunto y no dejemos esto solamente en el control de daño y de caída en manos de ellos. Pongámonos para la cosa. Y vuelvo a repetir para darnos esperanza y aliento. No hay que empezar de cero, hay un camino andado. El caso Acuerdo es- para la Democracia, Pasos de Cambio, Encuentro Nacional Cubano. Reactivemos todo lo que está hecho y démosle velocidad porque esto se cae. El caso es que visto desde ese punto de vista que lo acabas de decir, si tú estás tan seguro de que estos diálogos detrás de las bambalinas lo que está es tratando el tema de que ya eso se va a acabar el 12 de mayo, que ya está escrito y con punto y final y todo,
el caso es que entonces, como no hay otro interlocutor válido, es solamente la dictadura, pues el cambio se va a planificar entre ellos y Estados Unidos. Es lo que yo estoy viendo. Y repito, por eso estoy haciendo este llamado. Es lo único que estoy viendo. El cambio va a ser planificado. No estamos en cero. Entre ellos y Estados Unidos. Bueno, pero es que... Porque lo que sí Estados Unidos no se va a poder permitir es que haya un desastre, vacío de poder. Pero es que un vacío de poder, anarquismo o un desastre en Cuba. Pero a ver, un Eso cambio, no. pero un cambio Exacto, fraude exacto, es eso, un cambio exacto, planificado. exacto. Pues eso es lo que se está planificando entonces. Bueno, pero eso a mí no me queda duda porque eso se está planificando hace rato. ¿Y cuál es la idea? ¿Que ocurre antes del 24 por si las moscas se va a Biden? 12. O sea, antes del año. No, esto viene antes. Antes del año 25, porque ya estamos en el 24. Y aquí es donde vamos. Y es algo que a mí me gustaría dejar claro. Ese es el cambio fraude. El cambio fraude es un cambio o una transición planificada por la misma tiranía narcocomunista que además vele por el interés de que ninguno de sus altos dirigentes y rasos, digamos soldados rasos, ninguno de los que tienen las manos manchadas de sangre del pueblo cubano, pues que no paguen por sus crímenes. Que existe una impunidad. Ese es el cambio fraude y es lo que no nos podemos permitir. Hay que estar claro de eso. Para dejar la ilustración que hice hace un rato, que me salió lo de Guajiro, de la gallinita en el gallinero, voy a hacer ahora otra ilustración, más urbana. Que a lo mejor tú que eres más urbano, pues te gusta más. No, a mí yo con la otra no tuve problema. Lo que estaba en contra de la metáfora en sí, no del... El derrumbe es inevitable. El edificio va a caerse. Ahora, lo que en este momento y Estados Unidos no quiere que ocurra es que haya un desplome sin control. Esta caída de este desplome del edificio tiene que ser controlado. Pero es que tiene que ser controlado. Pero es que Estados Unidos está tratando de controlarlo. Pero es que ahí no está el punto. Porque fíjese que el problema no es la metáfora que use, sino el sentido de la metáfora. Si se da de una manera planificada, que es un cambio fraude, el edificio no se está derrumbando. Al edificio le están tumbando la fachada para ¿cómo se dice? Las bases van a ser las mismas y la administración del edificio en sí se va a quedar igual, con otra cara, con otro nombre, pero el control lo va a tener, lo va a seguir teniendo. No te sabría decir. El mismo mal. Mira, esto que está ahora vamos a suponer que haya un cambio de gobierno. Pero es que a mí, eso pasó en Rusia. Pasó en el 89. ¿Y qué pasó en el 89? Una mutación, como tú bien dices. Pero es lo que estoy diciendo. O sea, a mí que pasa lo que sucedió en Rusia, pues no me satisface. A mí tampoco. Reñero, a mí tampoco. A mí tampoco. Porque no va a haber justicia. Estamos en el mismo sentir. No va a haber justicia, no van a pagar los criminales. Estamos en el mismo sentir. Lo que va a haber es una apertura económica. Estamos en el mismo sentir, totalmente. Por eso es mi llamado y la urgencia a que nos preparemos, porque se quiere controlar un desplome inevitable, un derrumbe inevitable. Se quiere controlar la caída, Reinier. Y, tampoco nosotros queremos caer en un caos. Pero ¿cuál es nuestro llamado? Incluso al Departamento de Estado. Que sepan que la sociedad civil no está en cero. Que hemos llevado décadas trabajando. Que hay un acuerdo para la democracia ratificado. Que hay pasos de cambio que se han venido dando, que hay esfuerzos del Encuentro Nacional Cubano que logró aglutinar organizaciones. No estamos en cero y podemos estar presentes en la caída, pero ese llamado, en el derrumbe. Sí, pero perdón, Mario, ese llamado no es para el Departamento de Estado, no, ese llamado es para la sociedad civil cubana. Ese es para nosotros. Pero si el Departamento de Estado me quiere oír para que sepa. Pero usted piensa que el Departamento de Estado no está, digamos, al tanto, más o menos al tanto debería estar de cuál es la realidad. Porque eso lleva años, por supuesto que lo sabe, pero mientras nosotros seamos incapaces de consolidar eso que se lleva tantos años trabajando y de entender a los cubanos como iguales y no como enemigos, porque tengamos una percepción diferente de cuál es la metodología que se debe aplicar en una Cuba libre, en una Cuba haciendo una transición hacia la democracia. Mientras no entendamos que todos, mientras no tengamos las manos manchadas de sangre y mientras no vengamos haciendo una defensa ni del comunismo ni del socialismo, que son parte del mismo mal, mientras no se venga por ahí, todas las intenciones de una Cuba libre son válidas, y aunque no nos guste la metodología, aunque no nos guste la postura política de nuestros semejantes, tenemos que verlos como iguales y no como enemigos. Si nosotros logramos hacer eso, entonces vamos a poder estructurar esos pasos de cambio, esa coalición cubana que va a dar paso a una transición hacia la democracia y la restitución de la República Cubana. Totalmente de acuerdo, Reinier. Y te voy a decir algo. Yo ratifico lo que he dicho aquí del 12 de mayo, pero olvidémonos ahora que he dicho 12 de mayo. Si yo quitara 12 de mayo y lo que planteo es, viene un derrumbe. 12 de noviembre. Viene un derrumbe y Estados Unidos
como vecino, quiere evitar un caos, otro caos más grande que el que hay en el Caribe, quiere controlar la caída. Y por supuesto, los que están allí todavía en el poder también quieren que mutar y cambiar. ¿No están ustedes de acuerdo conmigo en esto? Pero es que a mí me llama. Ahora a mí me lo que viene más algo. desacuerdo están es que doy una fecha categórica. Me viene- Pero olvídense ahora de la fecha, fíjense, que ratifico la fecha. Pero olvídense de la fecha. La pregunta es: hay un desplome inevitable, hay un derrumbe inevitable. Yo ahí es lo que no estoy A ver, tan seguro. estamos Dios quiera y sea así, Sí. pero Estamos preparados para yo no esto. los veo tan Pero me de viene llamado otra es cosa ahora. reactivar el acuerdo. Ah, no, para la pero ahí yo también democracia, apoyo, claro. Reactivar los pasos de Tú- cambio, darle velocidad a los pasos de cambio, reactivar lo que se proponía el Encuentro Nacional Cubano con los pasos de cambio, con el acuerdo para la democracia en Cuba, porque el derrumbe viene ya. ¿Vamos a dejar solo arreglarse al Departamento de Estado con los que están controlando el derrumbe a su favor? No. Tenemos que ponernos para la Estamos hablando del Departamento de Estado y estamos hablando de Estados Unidos, que quiere controlar el derrumbe, Sí. etcétera, etcétera, a Sí. tirar abajo el edificio. Sí. ¿Y qué pasa con China? ¿Y qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa? Están muy lejos y con intereses No más les allá. interesa la caída del régimen cubano. En No, realidad no les yo interesa. no, ¿Qué no, te yo- diga? no, yo lo dudo, yo no lo les dudo. interesa. Yo no creo. Yo creo que Bukele, por ejemplo, está ahí y todo el mundo lo aplaude que es de derecha y China está metida hasta bueno, los tuétanos. eso que Bukele es de derecha también habría que analizar. ¿no? Exacto. Eso que yo creo Sí. que, mire, sinceramente el podcast ha estado bien interesante. Yo creo que deberíamos dejarlo acá Ok. para generar debate, Ok. para que nuestra audiencia Ok. pues deje sus comentarios, de su opinión, cuál cree que sea el desenlace de todo esto que hemos estado hablando acá. No, Y bueno, que se desenlace- preparen porque el desenlace 12 de es el mayo. 12 de mayo. Exacto, ok. Pues si es una sugerencia a nuestra audiencia, lo vamos a dejar ahí abierto. Si Ok. quieren que pues cerremos este tema que comenzó acá, pues, pero con la perspectiva de cuál es la postura de China y Rusia e Irán en todo este escenario que se está dando en Cuba y en un contexto geopolítico, porque al final todo va de esto, ¿no? Yo solo Así espero que nadie diga, ojalá que el pastor esté equivocado. No, Porque entonces, no. voy a decir, coño, Mira, Ojalá yo le voy a que- decir, ¿tú quieres el cambio pero o tú no obviamente quieres el que no se cambio? vaya a crear un caos yo tan espero grande que que sea sean peor que lo las que hay, ansias de ¿no? libertad las que primen y la objetividad a la hora de emitir cualquier criterio. Siempre siéntase libre. Acuérdese que este podcast una de las intenciones de esto, ¿no? Generar un debate respetuoso, pero desde la perspectiva y la opinión que usted quiera emitir. Así que yo creo que podemos dejar el podcast aquí, señores. Tenemos varias cosas que se nos quedan pendientes. Yo Muchas creo que cosas. Muchas sí, cosas. Se vamos a quedaron tener que pendientes. hacer un pequeño, Y- vamos a decir sí. un podcast especial de unos 20, 25 minutos quizás, hablando sobre el tema de la amnistía, que ya, si bien lo tocamos en podcasts anteriores, yo creo que hay información nueva de la que se debería debatir un poquito más para hacer entender a nuestra audiencia algunas perspectivas e interpretaciones acerca de el término jurídico de lo que es la amnistía en sí. Y bueno, nada, eso, se lo vamos a dejar en un pequeño podcast, en una cápsula, por así decirlo, de unos 20, 30 minutos. Y yo creo que este podcast lo podemos dejar acá. Nos podemos despedir, no sin antes recordarle a nuestra audiencia que somos cubanos en Washington DC, en todas las plataformas digitales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, somos CV Washington DC. Por supuesto, estamos también acá en YouTube. Así que, Pastor, regálanos una oración. Dios Todopoderoso, vengo a pedirte perdón como cubano, porque hace rato que tú nos diste la posibilidad de liberarnos y hace rato que nos estamos dejando dominar por la maldición de un muerto. Ayúdanos a entender que Fidel Castro está muerto. Ayúdanos a entender que toda la maldición que nos dejó está con él en la piedra. Ayúdanos a entender que estamos como la gallina a la cual se le ha abierto el gallinero y ahí estamos sin salir. Ayúdanos a entender que el cambio es inevitable, que el derrumbe es inevitable. Y ayúdanos a darnos cuenta que si no somos capaces de estar a la altura de este momento, quienes están formando parte de las estructuras del poder que se derrumba van a controlar la caída para sacar el beneficio a su favor. Ayúdanos a entender esto, Dios Todopoderoso, y ayúdanos a estar listos para el 12 de mayo. En el nombre de Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén y amén.